Buenos días. Me llamo Jorge Eduardo Scheigli, soy sacerdote, tengo 30 años de sacerdote. Estuve en el Colegio San Martín de Tours, primero en Resurrección del Señor y ahora en San Gabriel en Vicente López. Preparé un escrito. Bueno, lo primero que quiero decir es que me siento enano entre gigantes acá de la educación. Yo vengo más de la pastoral. Y a mí me parece interesante que nos planteemos a la hora de hablar de identidad el diálogo entre pastoral y educación. Me parece que la pastoral enriquece lo educativo y también lo educativo enriquece lo pastoral. Yo quisiera hacer un aporte desde una visión pastoral. Preparé un apunte que le entregué a Rodrigo y me dijo que en algún lugar lo van a colgar, no sé si en la página. Lo primero va a ser rápido. Lo primero que me gustaría decir al leer todas las líneas que yo creo que, porque nos propusieron hacer comentarios para el discernimiento que tenemos que hacer a la hora de la elección, yo creo que habría que revisar el hablar de identidad, identidades. Para mí se podría hablar de identidad si usáramos como un esquema de fondo-formas. Entonces, lo voy a decir rápido, para mí hay que entender que hoy la identidad nos llama a una unidad pluriforme. En el fondo hay unidad y en las formas aceptamos la diversidad, la pluriformidad. Y yo creo que esto vale la pena para no generar la posibilidad de pensarnos con múltiples identidades, que tal vez nos llevaría a desdibujar lo que somos o lo que deseamos ser. En este sentido, el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el número 236, dice que la figura del poliedro puede ser como una figura interesante para pensar la pluriformidad, no la esfera, porque entonces la unidad aparece facetada. Les pido que lo lean en algún momento. La imagen del poliedro acerca más a lo que somos, a la verdad de lo que somos, a nuestra identidad. Somos no una esfera en donde tal vez en la esfera corremos el riesgo de creer una identidad uniformada o monocorde, sino somos una unidad plural, pluriforme, diversa, término que en la Iglesia Católica tenemos que aprender a vivir. No es fácil pensarnos en la diversidad. Empiezo por mi gremio. No es fácil pensar la diversidad. No venimos educados para el diálogo con lo diverso. Nosotros, durante mucho tiempo, ahora voy a hacer referencia, la Iglesia, en una macrocultura llamada cristiandad, dialogamos con el mundo, como bien decían los Carlos, desde un concepto uniforme. Y eso más adelante. Entonces, en cuanto a la mirada y valoración de las líneas, lo voy a pasar rápido. Los 4 temas que aparecen, yo les doy un nuevo orden y me parece que es necesario hacer abordajes, por un lado en lo eclesial y lo comunitario, por otro lado en todas las personas, sin exclusión, por otro lado en la vivencia de la fe y en la propuesta pedagógica. Me parece que las líneas están diciendo hoy la identidad pasa por tener en cuenta lo eclesial, lo comunitario, las personas, la vivencia de la fe y la propuesta pedagógica. Podría decir, para lograr que nuestra identidad esté más acorde a lo que Dios y la Iglesia desean de nuestras obras, porque no solo son las obras educativas, sino son todas las obras que la Iglesia, me parece que el Congreso Educativo tiene esto, ¿no? No solamente la escuela, sino las obras educativas en general. No podemos descuidar lo eclesial, lo comunitario, las personas, la experiencia de Dios y de fe y nuestra propuesta pedagógica institucional. En este sentido, yo creo que los
4 ejes dentro de este eje, son como las 4 patas de la misma mesa. No sé si va a ser fácil elegir una línea de acción. Es más, yo creo que hay que tener cuidado después a la hora de elegir todas las líneas, los otros 3 ejes, para que lo que salgamos eligiendo sea verdaderamente iluminador de un proyecto educativo pastoral. Me parece que en eso va a ser un desafío para la metodología de esta tarde, lo digo críticamente. Se deberá tener mucho cuidado entonces en esto, ¿no? Y esto que ustedes saben bien, lo que es cuidar 2 factores como es la cohesión interna y la coherencia contextual, pero lo pasamos. Me gustaría tomarme más tiempo, y lo voy a decir rápidamente, sobre un desafío que creo que hace a nuestra identidad y tenemos que tratar de que aparezca. Yo no sé cómo, pero me parece que vale la pena en estos tiempos que aparezca lo siguiente. El desafío, como bien venimos hablando, de evangelizar la cultura. Y déjenme que comparta con ustedes algo que, por lo menos para mí en mi tarea pastoral y en mi tarea educativa, me genera como adrenalina. Yo el momento que lo descubrí, otros me lo transmitieron, me dejaron pensando, me abrieron la cabeza, que me parece que también es algo importante para estos tiempos, sentir que la cabeza se abre a costa de cierta inseguridad existencial, vital o doctrinaria. El tema es este, ¿no? Hoy el día la cultura es un gran tema. También les quiero decir que mi trabajo en estos momentos tiene que ver con la cultura urbana, con el tema del urbano. En la región Buenos Aires, Gran Buenos Aires, venimos haciendo hace 7 años un trabajo de reflexión del urbano. Lo digo porque para nosotros lo urbano en nuestra diócesis no es un tema menor. Conocer las dinámicas urbanas también hoy en día es meterse en dinámicas culturales novedosas para ciertos esquemas educativos y de evangelización. Entonces, ¿qué es evangelizar la cultura? ¿Cómo evangelizar? Que también es el tema de nuestra identidad, cómo educar. Para mí ahí viene una serie de interrogantes nuevos que tenemos que hacernos. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de hacernos las preguntas. Tal vez todavía las preguntas que nos hacemos están en lo superficial, no estamos pescando por dónde hacernos las preguntas. La cultura urbana, complejidad y educación y evangelización. Tal vez una de las características interesantes del urbano es asumir la complejidad y superar la tentación de simplificar planteos complejos. Hoy en día vivimos inmersos en la complejidad. No es mala palabra la complejidad. Puede ser también despertador para nosotros de nuevas inquietudes. Entonces, es necesario también, dice el Papa en la Evangelii Gaudium, y esto es lo que quisiera aportar, es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades, llegar a los imaginarios, es decir, allí donde diversos grupos imaginan y sueñan la ciudad de los hombres. A mí me parece que acá hay un reto y un desafío también que hace a nuestra identidad cristiana, que es llegar ahí donde nacen las fuentes inspiradoras del ser humano, y en esto lo educativo no puede mirar para otro lado. Esto me parece que hace a una cierta novedad pedagógica y metodológica, por lo menos en lo pastoral, creo que también en lo educativo. Entonces, Carlos y Carlos vinieron hablando de la cultura. Lo que voy a hacer es una síntesis a vuelo de pájaro, pero me parece interesante, que es donde me estoy fundamentando, 3 análisis
o tres modelos de análisis del tema cultural. El primer modelo de análisis es desde una visión histórica, lo sabemos bien, una cultura más tradicional, una cultura moderna, una cultura posmoderna, con distintos paradigmas, sin duda, con distintos relatos, con distintos imaginarios. Las rupturas, la dinámica de transformación de una situación a otra, podríamos estar horas hablando. Un segundo modelo de análisis tiene que ver con el tema de la diversidad, justamente lo que venimos hablando. Posiblemente nosotros venimos de una cultura que llamamos monoculturalidad. La palabra es discutible, si en algún momento existió una monoculturalidad, pero en Occidente queda claro que la cultura cristiana no ha sido de poca monta. Entonces funcionó como macrocultura. Macrocultura es decir, en donde los quicios, los lugares fundamentales donde la persona se apoya, venían dados por la cristiandad. Macrocultura, cristiandad. Hoy dicen todos los documentos de la Iglesia, se asume, sobre todo Aparecida, dice una cosa interesante Aparecida. El cristiano hoy ya no se encuentra en la línea de producción de la cultura. Aquí el cristiano producía cultura, hoy ya no produce cultura. El cristiano se encuentra en un lugar donde queda impactado por la cultura, porque justamente una de las características de hoy es el tema de la multiculturalidad. Tal vez el gran desafío, y en esto me parece que es mucho lo que hay por hacer, es el tema de la interculturalidad. Ahora, fíjense qué interesante, la Iglesia Católica, en su identidad más profunda, saliendo de un paradigma de uniformidad o de macroculturalidad, para pasar a gestar personas capaces para un diálogo intercultural. Me lo digo a mí mismo como cura. Es decir, hoy el desafío es el diálogo intercultural. Hacia acá nosotros tenemos que ir haciendo un trabajo de incidencia no menor. El futuro nuestro pasa por cuánto seamos capaces para trabajar hacia la interculturalidad. Pero un tercer, si me lo deja tomar, esto a veces se está acabando la pila. Por favor, le pido que me descuente el tiempo. A ver, ahí agarró. Ahí está. Un tercer modelo de análisis, y les pido, en esto venimos hablando mucho ya, pero fíjense qué interesante, niveles de cultura. Nosotros sabemos, y lo pongo, les voy a poner un ejemplo, yo era párroco en Aránzazu, entonces estaba en un confesionario que no es confesionario tradicional, y un día vi una chica toda de negro, llena de piercing, yo estaba confesando, abre la puerta y me dice, chica jovencita, 20 años, me dice, loco, ¿puedo entrar? Entrá, loca, le digo. Nos ponemos a charlar. Evidentemente sus formas, nada que ver con las mías. Yo no me he visto de negro, pero más allá de que podría estar vestido de negro y en eso tener cierta comunión, no me pongo piercing, no me tatúo. Costumbres y formas distintas. En la charla, el tema de los valores, que es el segundo nivel de la cultura, de la cosmovisión, no era nada fácil. Ella tenía que hacer un esfuerzo, porque yo le preguntaba, ¿qué me querés decir? Y le tenía que decir, ¿vos me entendés lo que quiero decirte? Es decir, en este mundo, en este lugar de profundidad de la cultura, todavía es complejo, pero hay un nivel más profundo, que lo llamaremos núcleo ético, mítico, imaginario, en donde les aseguro que sus búsquedas tienen que ver con mis búsquedas. Esto no es un tema menor. Alguno va a pensar que nos metemos
en este mentada palabra que nos pone los pelos de punta y que muchas veces ha funcionado como obturador de la creatividad, que es cuidado con el relativismo. Pero hay un tema interesante en esto que decía Carlos del diálogo con el mundo, de ver y de pensar qué pasa en el lugar más profundo donde se gesta el sentido de la vida. Hoy en día, en la multiculturalidad, la Iglesia no es la única que trabaja acá, pero puede ser, consciente o inconscientemente, por trabajar demasiado acá, dejamos de incidir acá. No sé si me explico bien lo que estoy diciendo. Por cuidar demasiado nuestra identidad en los valores, hemos perdido la capacidad para dialogar ahí donde se gesta el sentido de la vida y el sentido de las cosas. Y esto a mí me parece que hace a la identidad evangélica y cristiana de un Dios encarnado que quiere trabajar en el fondo del alma. Ustedes recuerden que Jesucristo, el mundo de Jesucristo era multicultural. Y la propuesta de Jesucristo fue justamente una propuesta que quiso incidir en el sentido profundo de la vida, que fue incidir en el sentido profundo de Dios. Seguimos rápido. Entonces, acá hay una cuestión que me parece que en un congreso pedagógico, en un proyecto pedagógico pastoral, no podemos soslayar, que es la cuestión antropológica, que a mí me parece que Puebla decía la verdad sobre el hombre, la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia. Me parece la cuestión antropológica, tenemos que agarrarla, pero agarrarla en serio. Me parece que no tenemos que dejar que se nos vaya el sentido del hombre como agüita entre los dedos. Y tenemos que aprender entonces a dialogar la cuestión antropológica en la multiculturalidad. Se convierte para mí en un criterio de discernimiento fundamental para nuestras obras diocesanas, ya que podríamos decir que aquellas que más cuiden y hagan crecer al hombre, varón, mujer, de manera integral, sin parcializaciones, según el Evangelio y el estilo de Jesús, según el Evangelio y el estilo de Jesús, que tiene que ver con nuestra identidad, son las necesarias para el reino, y aquellas obras que desfiguren al hombre, si no se transforman, pueden llegar a ser obras caducas. Esto que Aparecida nos plantea también como un criterio de discernimiento. No todas las obras son para el reino o hacen al reino. La caducidad de una obra, para mi gusto, tiene que ver si no incide en la transfiguración del hombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo para construir un proceso consciente de formación y de maduración del hombre actual? ¿Cuánto incidimos con nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje en esta delicada tarea? A mí me parece que está bien pensar la cultura en un esquema histórico, estamos en la posmodernidad, algunos hablarán hoy de la possecularidad, poscristianismo. Está bien pensar la cultura en la multiculturalidad y la interculturalidad, pero también me parece interesante pensar nuestros procesos de enseñanza pedagógica, de enseñanza, aprendizaje, me parece interesante pensarlos también desde los imaginarios. ¿Qué estamos haciendo para incidir en una antropología cristiana? Para generar un buen proceso, para generar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario ser más penetrantes, ir más abajo, más profundo que lo que puede ofrecer una educación en valores, que está muy bien y se debe hacer, pero que no alcanza a transformar y a transformarnos. Con esta chica que les decía, algunos valores compartíamos y otros valores no compartíamos. En el diálogo yo tenía que ser sumamente delicado para apoyarme en los valores, pero ir mucho más abajo, para descubrir qué es lo que estaba buscando, que la hizo
pasar de la plaza a la iglesia, entrar a la iglesia y pasar al confesionario. En ese discernimiento, en esa recepción de los que vienen a nosotros, se juega mucho el estilo de Jesucristo. Podríamos decir mucho y entonces, como nos quedan 5 minutos, el imaginario es la posibilidad humana de reordenar lo que se ha llegado a desordenarse. Casi todos los imaginarios responden a anhelos humanos profundos como ser más, poder más, vivir más, relacionarse más, tener más, ser feliz. ¿Cómo evangelizar la cultura? Pregunta que ahora podemos hacer más específica. ¿Cómo llegar a los imaginarios y evangelizarlos? ¿Cómo educar? ¿Cómo incidir ahí el sentido del hombre? Pero también, ¿cuál es la antropología que anida en nuestros imaginarios personales y eclesiales? Y más todavía, ¿cuál es nuestra imagen de Dios? A nosotros no nos es indiferente también revisar en dónde nos estamos apoyando, cuál es nuestra idea del hombre. Y en esto me da la sensación que hay mucho camino por hacer en la iglesia. Finalmente, quiero decir esto, que también me parece que puede ser interesante. En la macrocultura, en la cultura cristiana, en la cristiandad, la inculturación se hacía por vía de configuración. No tenemos tiempo para hablar, pero también hay una inculturación por vía de iluminación, animación, elevación. Ustedes se dan cuenta la diferencia. Una cosa es configurar, otra cosa es animar, otra cosa es elevar. Este es el diálogo que hoy tenemos que hacer con la cultura. Tenemos que ser capaces de ir al fondo, al alma, a los relatos e iluminar, no configurar. El diálogo es iluminativo, es de animación, es de elevación. Fíjense lo que decía Pablo VI, la iglesia está en el mundo, no es del mundo, pero está al servicio del mundo. La iglesia no prescinde de este dato de hecho fundamental, ella está sumergida en la sociedad humana, la cual, hablando existencialmente, la precede, la condiciona, la alimenta. Y esto constituye, al observar bien, una relación dignísima y fecundísima entre iglesia y el mundo. Sobre el hilo de esta relación, la iglesia tejerá su primera trama en el mundo. No será nunca antisocial, antiestatal, anticultural e incluso diría antimoderna. Esto lo dice Pablo VI. La iglesia no es anti, no puede ser anti, no podemos pensarnos como, y menos en este tiempo en donde se nos exige un estilo. El Papa Francisco ha abierto, ha aireado el pensamiento y la posibilidad creativa de vernos en un diálogo nuevo, distinto, paradigmático con el mundo. La iglesia surge de la humanidad, es la humanidad misma elevada a un grado superior de vida nueva. Finalmente, si el aparatito, bueno, preguntas, ¿sabemos proponer una educación para personas distintas, heterogéneas, multiculturales? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿El de la monocultura, el de la cultura tradicional? ¿En dónde estamos dialogando? ¿En qué nivel estamos actuando? ¿Acá, acá, acá? Ya me queda un minuto. Dice Francisco, el salir de sí al encuentro del otro se resuelve en cercanía, en actitud de proximidad. El fermento y la semilla de la fe se resuelven en el testimonio. Y el acompañamiento se resuelve en la paciencia, acompañar procesos. Por eso termino con esto. Me parece a mí que en estos momentos hace a nuestra identidad cristiana formarnos y formar personas
disculpen si no es el mejor nombre, pero se entiende, formarnos y formar personas biculturales, triculturales. En una reunión de clero nos trajeron un video de un chico misionero de un barrio popular. Él era de un barrio popular, pero misionero que trabajaba como DJ en una bailanta. Es decir, este chico es una pepita de oro. Lo peor que podemos hacer es monoculturalizarlo, porque le quitaríamos la capacidad de diálogo en su otro mundo. Me da la sensación que hoy se nos exige un tipo de formación para la multiculturalidad, sin ningún tipo de miedos a la diversidad. Muchas gracias.